Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 30 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 Onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Entramos ya en el mes de abril, el mejor mes del año, y no solo porque es el mes de mi cumpleaños, sino porque se confirma la llegada del buen tiempo. Es verdad que también coincide con la llegada de las alergias, que a personas como yo le afecta mucho, como ha sido mi caso en estos últimos días, que he tenido que retrasar la grabación del programa pues unos días porque he estado muy mal. Todavía sigo teniendo pues la voz regular, la nariz, sigo congestionado, unos días muy malos y que han hecho pues principalmente que se retrase la grabación del programa, porque es que prácticamente no podía respirar por la nariz. Me sigo recuperando, entiendo que lo notáis en la voz, pero bueno, tampoco podía demorar mucho más la publicación y la grabación del programa, porque prácticamente se nos echa aquí el fin de semana encima. Nuevo mes, nuevo programa, un programa el número 30 de la tercera temporada, en el que vamos a tener muchas peleas que analizar. También pues vamos a cerrar, por supuesto, con la previa del próximo Fight Night, de ese UFC que va a enfrentar en la pelea principal a Renato Money Moicano y al escocés Chris Duncan, en un muy buen evento, a pesar de que esta pelea principal a mí me deja un poquito frío. El evento en sí parece bastante entretenido. Entretenido también ha sido mi último fin de semana, un fin de semana pues muy movido, un fin de semana en el que he tenido pues alguna que otra celebración, aprovechando el cumpleaños de algún amigo mío íntimo, y me ha sido muy difícil pues ver, al menos a hoy miércoles, ¿no? A fecha de hoy, miércoles 1 de abril, que es cuando estoy grabando este programa y cuando también planeo subirlo, pues no he podido ponerme al día. Entre el fin de semana movido, el trabajo y demás, pues no he podido ver mucho, porque también tenéis que tener en cuenta que más allá de repasar los últimos combates también para traeros la previa del siguiente evento, tengo que repasar un poquito cuáles van a ser los combates de este fin de semana, revisar un poco cómo son los peleadores que pelean este finde, sobre todo para daros un poquito de perspectiva, a mi opinión, con cierta base. No he podido ver, por ejemplo, PFL, el último evento en Pittsburgh, este evento consecutivo que hacía PFL, teniendo en cuenta ya que hace pues semana y media estuvo en Madrid, que como ya muchos sabréis, pude ver presencialmente en el Palacio de Vista Alegre. Regresó con un evento en Pittsburgh. También tuvimos WOW en Barcelona, y son dos carteleras que no he podido ver todavía. Creo que aquí en España fueron retransmitidas por Movistar, creo que las tengo disponibles para ver en diferido. A ver si ahora con la Semana Santa pues hago un hueco, no para ver las dos carteleras completas, que es demasiado, sino pues para ver las peleas principales, que hay algunas que a mí me llaman bastante la atención. Aparte de WOW y en este caso PFL Pittsburgh, tuvimos también LFA que se desplazó a Brasil, a Sao Paulo. Ya sabéis que LFA es una promotora que, aunque tenga su sede en Estados Unidos, suele realizar muchísimos eventos en Brasil. Es prácticamente el segundo país en el que más veladas realizan, incluso por encima del país vecino de Estados Unidos, Canadá. Y aquí, pues por supuesto, muchísimo protagonista brasileño. El más conocido seguramente Felipe dos Santos, que ganó por sumisión por triángulo a Yenilton Matos. Partía como muy favorito el ex peleador UFC. Vinicius Pires venció a Tawan Ribeiro. Promete bastante Vinicius Pires, ya lo comenté en el último programa. Es un peleador que perfectamente puede pelear en UFC o verlo en el Contender Series de 2027. Guillermo Uriel, un peleador del peso pesado que también pues apunta maneras, ganó por KO en el primer asalto. Y repasando un poquito la cartelera, pues estaba buscando presencia no brasileña. Aquí tenemos a Leandro Solano, que es el único luchador no brasileño que peleó en esta cartelera. Leandro Solano, peleador venezolano, perdió aquí contra el brasileño
Renan Freitas por KO en el primer asalto. Una lástima para Solano, que pues todavía es un peleador joven, con margen de mejora, buen peleador, pero aquí cayó contra el luchador local. No pude ver el FA, tampoco pude ver WOW número 28, evento que se realizó en Barcelona, un evento que traía a Fabián Sintés como protagonista de su pelea principal, ya que el español defendía el cinturón del peso mosca de WOW contra el alemán Abdul Karim Badakshi. Pelea que todavía no he podido ver, pelea en la que se impuso Fabián Sintés por sumisión, por mataleón en el tercer asalto. Y luego pues el resto de velada, por ejemplo, sorprendente derrota de Cemenzuy Ruiz contra Apolo Gómez, el brasileño, decisión dividida, cierta polémica. Ganó Daniel Piricaza al argentino Adriano Oviedo por KO en el primer asalto. Andrea Meneses ganó a la francesa Claire López. Luego Lian Arjona, hijo del árbitro Jesús Arjona, venció a José Gilarte en su segunda pelea como profesional. Dimitri Barkaya también debutó con triunfo como profesional, venciendo por decisión unánime al inglés Charlie Hatton. Lara Boto ganó a Gabriela Carbone en la primera pelea profesional de la noche. Y luego en amateurs, pues Oliver Buendía ganó a Destiny Osarungüense. Una buena pelea, tengo que verla porque son dos amateurs bastante completos, bastante buenos, con bastante repercusión en la escena nacional. Y luego pues el resto de peleas también que aprovecharé para ver, porque estoy intentando acercarme lo máximo posible a la escena amateur de España, no tanto en niveles regionales, en niveles muy bajos, pero sí que a mí me gusta bastante el deporte amateur y la élite de las artes marciales mixtas amateur en España tiene muy buen nivel y creo que es bastante entretenido ver a amateurs de buen nivel pelear en España. Por lo tanto, promotoras como WOW, como World, que traen buenos peleadores amateurs, pues merece la pena echarles un vistazo. Por lo tanto, a ver si puedo, como comentaba antes, ponerme al día con WOW, ponerme al día con PFL y aprovechar no solo para ver las primeras peleas, las de los luchadores profesionales top, sino también pues la de los jóvenes, que viene apretando muchísimo. Como decía, también tuvimos evento de PFL el mismo sábado, en este caso un evento que volvió a tierras estadounidenses, se desplazó a Pittsburgh, Pensilvania, y nos trajo una pelea principal pues muy interesante, que era un enfrentamiento entre el ex campeón del peso medio y el ex UFC Bryan Battle, el carnicero de Bachar. Una buena pelea a priori, una pelea en la que yo esperaba pues la verdad que bastante por parte de Bryan Battle, y una pelea que se acabó muy pronto, mucho más de lo que en principio parecía, y es que Johnny Eblen al final del primer asalto sometió por mataleón a Bryan Battle, silenció al carnicero, se vuelve a colocar como el contendiente número 1 y el rival más peligroso que puede tener Costello Vanestenis, actual campeón del peso medio. Y yo creo que con esta victoria no hay ninguna duda de que la siguiente pelea de Costello Vanestenis va a ser una revancha contra el ex campeón Johnny Eblen. Y adelanto ya que será una pelea muy complicada para Costello, como fue la primera. Lo veo complicado, va a partir como no favorito Costello Vanestenis de nuevo, eso está clarísimo. Y yo creo que lo va a pasar mal. Creo que si le dan la revancha ya, que creo que la merece Johnny Eblen, de quien en su momento incluso se habló que era uno de los mejores pesos medios de todo el mundo, creo que lo normal es que gane la mayoría de los minutos del combate. Sí que es cierto que Costello Vanestenis está mejorando mucho en sus últimas peleas, en sus últimos combates, pero creo que Johnny Eblen es un peleadorazo, está a un nivel altísimo, y lo que ha hecho con Bryan Battle tiene muchísimo mérito. También tuvo mérito la victoria de Impa Kasanganay, otro ex UFC, que se impuso a Dalton Rosta por KO, una finalización increíble, entre también pues dos peleadores que apuntaban a, por qué no, ganarse esa oportunidad por el cinturón. Kasanganay creo que sería un rival, o creo no, sería un rival mucho más asequible, por supuesto, que Johnny Eblen. Para mí es mucho más frágil, tiene peor lucha, por supuesto, y Dalton Rosta pues con esta derrota se aleja un poquito más de esa oportunidad por la pelea, por el cinturón del peso medio. Otra ex UFC, Ariane Lipski, se impuso a Sumiko Inaba por decisión unánime. Luego Alexei Pergande,
que lo comenté en el último programa, es un auténtico animal, es buenísimo. Ganó por decisión unánime al ex UFC Julio Arce. El cubano Lázaro Daino consiguió otra victoria, ya suma 10 victorias como profesional, ni una derrota, solo un empate contra Dani Sabatelo. Venció a Jacob Thrall. Luego Jack Cartwright venció a Alan Begoso por decisión dividida. Jakub Kasiuba, el campeón por partida doble, si no me equivoco, de PFL Europa, venció a Nathan Schultz. Dakota Bush dio la sorpresa venciendo a Robert Walley. El cubano Ernesto Rodríguez ganó por decisión mayoritaria al japonés Masayuri Kikwiri. Luego pues tuvimos en pelea femenina a Tatiana Posnakova ganando el Oradana. Josh Fren, ex UFC, ganó a Yarrat Al-Silawi. Y en la primera pelea de la noche, el canadiense Frederic Duprat contra Ethan Gross. Evento, como decía, que no he podido ver, ha sido un repaso rápido por los resultados. La velada que sí pude ver, parte de ella, o la gran parte de ella han diferido, por lo que comentaba, ¿no? Fin de semana bastante movido, cumpleaños y demás, pues ha sido ese UFC Fight Night que nos traía como protagonistas pues al ex campeón del peso medio, Israel Adesanya, y a Joe Pyfer, una pelea de las 185 libras, muy interesante, un choque de estilos entre dos peleadores completamente distintos, dos generaciones también muy, muy diferentes, y un duelo interesante porque pues enfrentaba a todo un ex campeón, un peleador muy carismático como es Adesanya, y un Joe Pyfer que en este caso pues intentaba, ¿no? con un triunfo pues dar el salto a posiciones altas, ¿no? Que le coloquen ya en una posición ventajosa de cara pues a, ¿por qué no?, pelear por el cinturón. Aquí, a diferencia del FA WOW y el evento de PFL en Pittsburgh, vamos a empezar, como viene siendo habitual, el análisis desde la primera preliminar y terminaremos repasando lo que fue este Adesanya contra Joe Pyfer. La primera pelea de la noche, enfrentamiento entre dos mujeres, 115 libras, dos compatriotas, Alexia Tainara y Bruna Brasil. Una pelea que dominó Alexia Tainara de principio a fin, una actuación increíble, demuestra que es una de las peleadoras pues más a tener en cuenta de la división. Tiene un estilo muy completo, es buena en el suelo, es buena arriba, tiene buen cardio, es fuerte, es rápida. Muy buena actuación de Tainara contra una Bruna Brasil que ya muchos sabréis, entrena en el Fighting Nerds, y la verdad que fue una actuación perfecta, dominante de principio a fin y decisión que se llevó Tainara de forma unánime, muy merecida. Luego tuvimos polémica con el enfrentamiento entre también compatriotas, Adrián Yanez y Ricky Simón. Pelea que acabó en empate mayoritario. Un juez le dio la pelea a Yanez, un juez le dio la pelea a Simón y un juez, Sal D'Amato, dio empate. Una pelea que generó polémica, una pelea en la que la gran mayoría cree que Adrián Yanez ganó, que Adrián Yanez pues claramente se impuso en el tercer asalto, incluso yo le doy un 18, pero luego sí que es cierto que el segundo para mí es claro para Ricky Simón y el primero me genera dudas. El primero me genera dudas, para mí lo gana Ricky Simón por muy poquito. Luego cuando revisas MMA Decisions, que es una web que yo recomiendo mucho consultar porque te permite no solo ver, sino también reflejar los resultados que tú crees que se han dado en una pelea que ha ido a la decisión, me da un porcentaje de un 70%, 7 de cada 10 fans que votan aquí o que han incluido su resultado, creyeron que Adrián Yanez ganó el primer asalto 10-9. Yo estoy en esos 3 de 10. Yo creo que lo ganó Ricky Simón, por lo tanto ese 10-9 de Ricky Simón primer asalto, 10-9 del segundo, pues junto con el 10-8 de Yanez en el tercero, pues da un empate. Yo estoy de acuerdo con la decisión de Sal D'Amato. Además estoy viendo aquí que no fue solo Sal D'Amato el que dio empate, sino también Eric Colón, que fue Antonio Guerrero el que le dio victoria a Ricky Simón, que esto me parece una absoluta barbaridad, porque le da los dos primeros a Simón y además el tercero no da un 18 Yanez, que para mí era lo justo por la paliza que le dio a Simón. Ahí no lo entiendo, me parece una barbaridad. 28-29 Simón, se han juntado aquí varias cosas que para mí no tiene sentido. Un 28-28 me parece
un buen resultado. Obviamente, si le das ese primer asalto a Yanez, que es muy cerrado, es una victoria para Yanez, que sería, si no me equivoco, 29-27 por ese 18. Pero estoy, ¿no?, con ese 30% que cree que Ricky Simón ganó el primer asalto, y por lo tanto para mí es un 28-28 justo. Entiendo el enfado, porque el segundo, pues tampoco, o tiene también incluso debate. Le puedes dar incluso el segundo a Yanez, no sería una barbaridad, pero para mí el segundo es más claro para Simón que el primero, que es un asalto 50-50, y por daño me decanto un poquito, y sobre todo también por el final del asalto, que conecta un par de manos Ricky Simón, pues yo se lo daría a él. Un empate, creo que hubiera sido muchísimo peor darle la victoria a Ricky Simón. Si llega a ganar Yanez no pasa absolutamente nada. Creo que no es una barbaridad como estoy leyendo por ahí. Hay resultados muchísimo peores. Y un 28-28 no quita mérito, ¿no?, a Yanez, ni tampoco a Ricky Simón, por cómo pues aguantó en ese tercer asalto. No me parece una barbaridad como he podido leer. Además ha sido una pelea que he visto un par de veces para en este caso fijarme en detalles e intentar, ¿no?, ver diferentes ángulos, diferentes opciones de cara a la puntuación, y creo que el primer asalto 19 Ricky Simón no es ninguna barbaridad. Aquí podéis aprovechar, si queréis, a escribir un comentario y dar vuestra impresión si visteis el combate, que para eso está pues la barra de comentarios. Ya, aunque estéis escuchando el podcast en YouTube, en iVoox, en Spotify, podéis dejar un comentario que es bien recibido. Yo siempre estoy abierto a debate, y siempre que hablemos de artes marciales mixtas, con respeto, por supuesto, ya no solo hacia mí, sino a todos los que puedan participar, pues sois totalmente bienvenidos a comentar. Luego tuvimos KO de Navajo Sterling, que se impuso a Bruno López en el segundo asalto. Muy dominante también Sterling. Bruno López muy lento, de más a menos, dominado por Sterling. Por el tamaño no supo pues imponerse o imponer su ritmo, ni contrarrestar esa velocidad, ese poder en el striking de Sterling. Acabó siendo finalizado. La verdad que fue una pelea muy cómoda para el luchador oceánico, que suma un triunfo más. Lleva ya 9 victorias y ninguna derrota, y también pues es un peleador muy a tener en cuenta, muy fuerte este Navajo Sterling. Luego tuvimos una gran sorpresa, para mí grata, que fue la victoria de Casey O'Neill contra Gabriela Fernández por KO, un KO absolutamente espectacular, que realmente hizo o debió hacer que Casey O'Neill se llevara un bono por actuación de la noche. Parece que oficialmente no se ha llevado nada. Oficiosamente entiendo que sí le habrá dado la UFC algo a la escocesa, porque fue un KO absolutamente brutal de Casey O'Neill, que llevaba bastante tiempo sin pelear, y volvió con una victoria importantísima a lo grande contra toda una Gabriela Fernández, que es una peleadora súper incómoda. Luego Tyrell Fortune ganó a Marcin Tybura en su debut en la UFC. Tyrell Fortune, ex peleador de Bellator, peleador al que he podido ver muchísimas veces en Bellator. Bellator era una compañía que seguía siempre, o intentaba seguir siempre, me encantaba, a la que he hecho muchísimo de menos. Y Tyrell Fortune era un peso pesado peligroso de Bellator. Aquí tenía pues la complicada papeleta de enfrentarse a un veterano Marcin Tybura con mucha experiencia, también muchos años y muchas peleas a sus espaldas, pero un peleador fuerte, un peleador molesto. Y aquí Tyrell Fortune, tirando de boxeo, tirando también de buen cardio, supo imponerse al polaco. Tuvimos también mini polémica, y es que los jueces, o mejor dicho Bruce Buffer, le dio inicialmente la victoria a Marcin Tybura, y fue un error. Entiendo que en las cartulinas, en el propio Bruce, la persona que recopiló las puntuaciones de los jueces, porque fue una victoria clarísima para Tyrell Fortune, y claro, sorprendía que le hubieran dado la victoria por decisión unánime a Marcin Tybura. No tenía ningún tipo de sentido. El público, por supuesto, abucheó. Lo bueno es que tardaron un poco en corregir el asunto, porque yo no me podía creer que hubieran dado la victoria a Marcin Tybura en esta pelea que era clarísima para Fortune, que debuta de la mejor forma posible, con una actuación muy sólida. Es cierto que es un peleador que debuta ya con 35 años, que para el peso pesado tampoco es una barbaridad, y tiene buenas cualidades. Tyrell Fortune ha peleado a nivel universitario, ha luchado, tiene buen boxeo, es rápido, tiene buen cardio, poder de KO. Es un peleador con experiencia también, que se ha enfrentado a los mejores
en Bellator, peleó en PFL también. Y es un luchador al que a mí me gustaba ver en Bellator, me gustaba ver en PFL, y en UFC también va a ser positivo verlo porque creo que sube el nivel medio de la división de los pesados de la UFC. Luego tuvimos también sorpresa, que fue el KO que consiguió el canadiense Lance Gibson Jr., también ex Bellator, contra Chase Hooper. No se llevó tampoco bono por actuación de la noche Lance Gibson. Y fue un KO también espectacular. Cazó con la rodilla a Chase Hooper. Hizo muchísimo daño en el jovencísimo Chase Hooper, que ya sabéis que es un peleador que en el suelo es muy peligroso, que tiene un jiu-jitsu muy incómodo, que te somete, que te agarra, que no te deja que te levantes, pero luego arriba tiene muchísimas carencias. Tiene un striking defensivo, pues la verdad, bastante lamentable. Y aquí Lance Gibson, sin ser un peleador espectacular, un peleador sobresaliente arriba, lo dominó de principio a fin y acabó pues conectando esas combinaciones que hicieron que Chase Hooper pues no pudiera continuar y el árbitro tuviera que detener la pelea porque no se defendía de los golpes de Lance Gibson. Luego tuvimos a Ignacio La Jaula Bamondes, que perdió por decisión unánime contra Tofik Musayev, en la que fue para mí la mejor pelea de la noche, pelea sangrienta, ambos dándolo absolutamente todo. Una derrota muy dolorosa para Ignacio La Jaula Bamondes, que partía como favorito. Yo esperaba incluso que finalizara a Musayev. Empezó bien el combate, pero luego se le complicó el final de la pelea. Incluso hay polémica también aquí porque parece que hay varios cabezazos de Musayev sobre Ignacio, que le abre una brecha, que le genera bastantes problemas. En este caso, cabezazos ilegales. Y aún así, pues hay que valorar el resultado. Hay que valorar también cómo se produjo la pelea. Y es una derrota muy decepcionante para mí de Ignacio Bamondes. Esperaba muchísimo más de él. No ha ganado a un Musayev que creo que a estas alturas pues no le quedan muchas peleas en la UFC. Y no sé qué está ocurriendo, pero no termino de ver explotar a La Jaula. Esperaba mucho de él. También es cierto que es un peleador joven, que todavía va a seguir mejorando, pero me decepcionó contra Fiziev y me ha decepcionado aquí contra Musayev. Una lástima, ¿no? Porque venía una racha antes de perder contra Fiziev de 3 finalizaciones consecutivas y esas 2 últimas contra Turner y Manuel Loco Torres muy buenas y muy meritorias, y ahora pues se ha estancado un poquito su carrera con estas 2 derrotas ante rivales complicados. Seguramente la siguiente pelea la gane porque es muy bueno, pero es verdad que a mí pues se me desinfla un poquito esa burbuja de Ignacio La Jaula Bamondes, y aquí pues fue una forma bastante agridulce de dar el salto a la cartelera principal que abrió con un espectacular caos de Terence McKinney, como no en el primer asalto, frente al canadiense Kyle Nelson. Un KO que llegó a los 25 segundos de pelea. No necesita más el bueno de Terence McKinney. Ganó, no se llevó bono por actuación de la noche tampoco. Y un KO absolutamente espectacular de un Terence McKinney que es un todo o nada al primer asalto. Él va con todo en el primer asalto. Si no finaliza en el primer asalto o no le finaliza en el primer asalto, pierde la pelea. Es un luchador de récord, lleva muchísimas finalizaciones en el primer asalto. Es un peleador joven, es un peleador que da espectáculo, gusta al aficionado y a mí me encanta. A mí ver cómo intercambian los primeros asaltos, no se guarda nada, me gusta porque siempre viene bien para todas las carteleras, sea numerada o sea un Fight Night. Y también es cierto que finalizar a Kyle Nelson de esta forma no es nada, pero que nada fácil. Por lo tanto, muchísimo mérito a Terence McKinney, que se mereció un bono. No lo tiene asignado o no lo tuvo asignado de forma oficial, pero yo estoy seguro que a todos estos luchadores que estoy comentando, que finalizaron a sus rivales y además de forma muy estética, muy bonita, pues le dio algún tipo de premio extra más allá del pago por pelea y del pago por victoria. Luego tuvimos a Yusri Belgarawi, que venció a Mansur Abdul Malik. Lo venció por KO en el tercer asalto, rodillazo en el clinch. Un Yusri que está en un estado de forma brutal, que confirma que lo de Bekoev, que fue su última victoria, no fue casualidad. Un Belgarawi que está mejorando muchísimo
en la defensa de derribo, está implementando muy bien el striking del kickboxing a las artes marciales mixtas, aprovechando muy bien su tamaño. Y a mí la verdad que me está tapando pues la boca, me está callando la boca Yuri. No daba mucho por él. Lleva pues una racha de victorias muy muy buenas. Hay que recordar que consiguió el contrato ganando en el Contender Series por KO a Taiga Iwasaki. Debutó contra Bekoev, que era una pelea que estaba destinada a perder, contra un peleador como Bekoev, que es experto en el suelo. Dominó a Bekoev arriba, finalizó a Bekoev, y aquí hace lo mismo con Mansur Abdulmalik, que hasta hace poco era una de las sensaciones del peso medio y uno de los peleadores que estaba llamados a pues protagonizar el salto de la nueva generación al top de la división. Yuri consigue una muy buena victoria, como decía, un peleador que está evolucionando a pasos agigantados y vamos a ver ya, ¿no? Su siguiente rival está creciendo en el ranking, está subiendo, está mejorando y tiene también muy buenos compañeros de gimnasio, que eso también se nota. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué le depara el futuro a Yuri, que está haciendo unas actuaciones increíbles y se puede convertir en uno de los tapados de la división, sobre todo por cualidades y características que tiene, que al fin y al cabo viene de Glory, viene del kickboxing, y en el grappling pues no es su fuerte, la lucha tampoco, pero está mejorando y arriba, pues si la pelea se desarrolla arriba, es por lo general muy superior a sus rivales. Otro que se mostró muy superior y que en su carrera ha sido muy superior a sus rivales en la mayoría de las peleas es el brasileño Lerian Douglas, un peleador divertidísimo, un peleador que hemos podido ver últimamente en el FA. Debutó en la UFC contra Julian Erosa y dominó a Julian Erosa desde el principio, con su boxeo rápido, con unos directos que eran misiles. Hubo una combinación, un momento en el que enlazó 3 directos consecutivos. Varios de ellos sentaron a Erosa y la verdad que muy bonitos esos directos. Y una actuación pues absolutamente brutal de Lerian Douglas, que le pegó una paliza en los 3 minutos que duró la pelea, brutal a Erosa. Consiguió esa finalización y estaba dando un castigo terrible a Erosa con esos knockdowns, con esas combinaciones, esa velocidad que tiene el golpeo. Toda una sensación Lerian Douglas en este debut. No es fácil debutar en UFC, en una cartelera principal y contra todo un veterano como es Julian Erosa, JCJ. Y me encantó Lerian Douglas. Muchísimas ganas de ver de nuevo al brasileño pelear en la UFC. Como no ha sufrido mucho daño en esta pelea, pues seguramente lo veamos más pronto que tarde de nuevo en el octógono. Luego, otra finalización temprana. Michael Chiesa sometió, como era de esperar, a Nico Price muy prontito en el primer asalto. Mataleón. Nico Price, esperemos no verlo más en la UFC. Victoria pues fácil para Chiesa, que era uno de los grandes favoritos de esta cartelera. Y luego la pelea coprincipal, pues tuvimos una victoria espectacular, pero también, a partes iguales, un susto muy grande. Un susto muy grande que es el que nos dio Maycee Barber, que fue noqueada por Alexa Grasso, luego fue sometida. Oficialmente parece que le han dado una victoria por KO a Alexa Grasso, pero realmente para mí es un sometimiento. Pero lo más peligroso es que Alexa Grasso noquea arriba en el primer asalto a Maycee Barber de forma dura. Maycee Barber cae totalmente rendida, ya con la mirada perdida, totalmente noqueada. Y Alexa Grasso, muy rápida, pues toma el cuello de Maycee Barber y engancha al mataleón. Obliga al árbitro, que creo que era Mike Beltrán, a intervenir, que la verdad que está bastante rápido el referí. Y el problema fue que Maycee Barber pues estaba ya noqueada cuando Alexa Grasso mete ese mataleón. Nada que reprochar a Alexa, lo hizo perfecto. Pero claro, cuando soltó ese mataleón, Maycee Barber se quedó con la mirada perdida y totalmente out, pues durante, no sé si fue 1 minuto o 2 minutos, y la cámara pues enfocaba a Maycee Barber. Ella no se movía, no respondía. Es cierto que respiraba, que era un noqueo, ¿no? Estaba fuera, no estaba consciente, pero esa situación que se ve muy poco de esa peleadora sin moverse, sin responder durante varios minutos, o si no llegó al minuto se hizo muy largo, pues se hizo incómodo, la verdad.
fue muy incómodo. Entiendo que no fui el único que se asustó. Al fin y al cabo, Maycee Barber también es una peleadora carismática, a la que se le coge cariño por su estilo, por sus últimas peleas. Y la forma en la que le noquean, le toman el cuello, le sueltan, se queda, no responde a los golpes del médico, pues me asustó, a mí me asustó mucho. Por suerte se recuperó bien. Y absolutamente brutal ese KO de Alexa Grasso. Para mí es una de las mejores finalizaciones del año, una de las mejores finalizaciones de la historia de las artes marciales mixtas femeninas. Y esa rapidez para también tomar la espalda y hacer el mataleón, pues también demuestra, ¿no?, ese instinto que tiene Alexa Grasso, ese espíritu de lucha mexicano de toda una ex campeona, una futura seguramente Salón de la Fama. Y a mí me encanta, me da pena por Maycee Barber, pero fue una finalización espectacular de Alexa Grasso, orgullo mexicano, una pelea que representa, o una peleadora, perdón, que representa a la perfección lo que es el espíritu mexicano, la lucha mexicana, la sangre mexicana. A mí me encanta y me alegré mucho por su victoria, más allá de ese susto en el cuerpo, ¿no?, que nos metió con la finalización sobre Maycee Barber. Y hablando de finalizaciones, continuando la racha de finalizaciones, que creo que la cartelera principal fue todo finalización, efectivamente, no hubo ninguna pelea que fuera la decisión, pues Joe Pyfer no quiso decepcionar e hizo lo propio contra el ex campeón Israel Adesanya y finalizó al nigeriano por KO en el segundo asalto. Tuvo que intervenir el árbitro del castigo que estaba sufriendo Adesanya en el suelo por parte de Joe Pyfer. Una pelea en la que no empezó nada mal el ex campeón, y sí, pero sí que es cierto que cuando le conectaron varias veces, empecé a ver como un cambio de chip en la defensa, sobre todo del striking de Adesanya. Empezó a permitir que le impactaran mucho, empezó a ser golpeado pues mucho más de lo que debía. Acabó pues ya yendo al suelo, ¿no?, fruto de ese castigo, y ahí Joe Pyfer, con su tamaño, con su potencia, amarró la pelea y dominó a placer a Adesanya, que incluso en el suelo, cuando tenía la espalda tomada, pues se mostraba una cara de muchísimo dolor o de incomodidad, que eso no es nada típico en Israel. Él suele tener cara de póker prácticamente siempre, y aquí pues mostró una cara de dolor o de incomodidad, no lo sé, que refleja pues seguramente que no está bien, que ahora por supuesto le duelen los golpes más que nunca, lo siente más que nunca. También el físico pues se resiente a medida que van pasando los años, sobre todo cuando alcanzas ya la madurez física, 35 o 37 años, que es la edad de Adesanya, que se estaba enfrentando a un peleador en su prime físico, y eso pues también lo sufre. También muchísimas peleas a sus espaldas Adesanya contra auténticos animales, y eso pues lo sufre tu cabeza, lo sufre tu cuerpo, y cada vez es más difícil aguantar el nivel, porque cada nueva generación eleva el nivel sobre la anterior. Es más completa, está mejor físicamente, mejor nutrición, mejor técnicamente, y Joe Pyfer es un ejemplo de eso. Sin ser un peleador espectacular, pues ganó y finalizó a un ex campeón técnico, un striker 10 de 10 como es Israel Adesanya. Se lleva una victoria muy importante Joe Pyfer, la victoria seguramente más importante de toda su carrera, y bueno, vamos a ver qué sigue para Joe Pyfer, que sobre todo se hizo famoso, ¿no?, por ese Contender Series en el que Dana White le puso de ejemplo como peleador, por su estilo de ir siempre hacia adelante. Y ya analizados pues estos últimos eventos, algunos pues como habréis visto por encima, resultados, y este último de UFC un poquito más combate a combate, toca pues analizar una de las noticias que ha sido más relevante de estos últimos días, y es que por fin sabemos quién será el rival del gijonés Joel Álvarez en su próxima pelea. El gijonés va a participar en el UFC 328 de Newark, New Jersey, cartelera que va a encabezar Khamzat Chimaev, defendiendo por primera vez su cinturón ante Sean Strickland, evento que se realizará el sábado 9 de mayo, en poco más de un mes, y Joel Álvarez se enfrentará al ex campeón de Bellator 29-1, el ucraniano Yaroslav Amosov. Combatazo
Amosov viene de ganar a Neil Magny por Anaconda en el primer asalto. Amosov, campeón de Bellator, invicto hasta su último combate contra Jason Jackson, que perdió por KO, su única derrota como profesional. Amosov, que estuvo durante una gran parte de esa guerra Rusia-Ucrania peleando en el frente, un peleadorazo, uno de los mejores jiu-jitseros que ha habido nunca en Bellator, firmó por UFC, ganó a Neil Magny y ahora pues va a ser el rival de Joel Álvarez. Pelea muy complicada para Joel. Amosov es un peleador muy complicado en el suelo. Joel tiene mejor striking, pero en el suelo cuidado con Amosov, que es un luchador muy complicado. Es un peleador peso welter natural. Joel Álvarez, aunque era muy grande en el ligero, viene del ligero y va a ser un auténtico peleón. Está puesto para las preliminares de esta cartelera. Viendo un poquito la cartelera principal, que vemos ahí un Bobby Green contra Jeremy Stephen, vemos también a un Jan Blachowicz contra Guskov. No lo sé si podrá entrar en la cartelera principal. En principio está metido aquí en preliminares. Incluso repasando Tapology me lo ponen como primera pelea de la noche. No sé qué pasará, pero es un auténtico combatazo para Joel Álvarez. Posiblemente yo diría que la pelea va a ser 50-50 a nivel de cuotas y en cuanto al enfrentamiento en sí. Es muy complicado. A mí no me gusta el rival porque no sé cómo de bien lo va a tener que hacer para dar el salto al top 15. Creo que si Joel Álvarez gana estará prácticamente ahí en el top 15 y si no pues será 16 o 17. Si gana finalizando va a ser un top 15 seguro. Y lo veo difícil. Veo una pelea difícil. A mí me gusta la pelea, me pone, porque he visto a Amosov muchísimo tiempo en Bellator y es un peleador que en Bellator pues ha barrido a la mayoría de sus rivales. Venció a Douglas Lima, ha arrasado a Neil Magny en su último combate, ganó a Roberto Soldic antes de llegar a Bellator. Neil Magny pues es un peleador incomodísimo, es un peleador muy complicado, es un peleador que en el suelo es peligroso. Venía de ganar a James Matthews, venía de ganar a Aliseu Zaleski dos Santos, muy complicado. Finalizó a Magny por Anaconda en el primer asalto, que es algo que pocos pueden hacer. Y ahora si el combate va al suelo, cuidado, porque Joel Álvarez, que tiene un muy buen jiu-jitsu, es muy fuerte, pues puede sufrir con Amosov. Si el combate se mantiene arriba y sobre todo si el combate se alarga, creo que la ventaja ahí es también para el fenómeno. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal la pelea. No vamos a tener que esperar mucho para poder disfrutarla. La vamos a tener a comienzos de mayo en ese fantástico UFC 328. La previa extensa del combate y también el análisis posterior, pues en el mes de mayo en los programas correspondientes de 4 onzas. Y ahora pues sí, toca ya ver lo que nos va a deparar el mundo de las artes marciales mixtas en este primer fin de semana de abril. Tendremos nuevo evento del FA, en este caso lo hará el viernes, vuelve a Estados Unidos, deja Brasil, se va a Shawnee, estado de Oklahoma, y nos trae una cartelera, la verdad, siendo sincero, plagada de peleadores que no conozco. No me suena absolutamente nadie del FA, de aquí. Sí que es cierto que veo pues había un peleador que sí conocía, Jake Woodley, que pelea en la cartelera principal, que es un peso medio que está a 6-1, al que sí he visto en el FA, un peleador bastante fuerte, pero luego no me suena absolutamente nadie de aquí. Seguramente sí que lo haya visto en alguna otra cartelera del FA o regional, pero ni a los dos que protagonizan el evento principal, que son dos pesos pesados, Niall Bartling y Charlie Cleveland, como los del evento coestelar, que es John Moore y David Wright. Es que no conozco a nadie, por lo tanto, teniendo en cuenta que es Semana Santa, que tendré un poquito más de tiempo libre, si no veo esta velada en directo, pues seguramente el sábado por la mañana conecte para pues darle un vistacito y ponerme al día con estos peleadores que, como os digo, no siendo sincero, no me suena y no os puedo decir mucho acerca de ellos. Seguramente alguno de estos, pues dentro de unos años esté en UFC y puedo decir, mira, pues este peleador estuvo en esta velada en la que dije que no conocía a ningún luchador. Seguramente pase, pero bueno, al menos de momento, como me es imposible abarcarlo todo, no os voy a mentir y os digo esto. Velada que podréis ver en el Fight Pass y el FA, pues ya sabéis,
una especie de cantera de talentos de la UFC. Y hablando de la UFC, regresa, cómo no, la gran promotora mundial a nivel de artes marciales mixtas este fin de semana, madrugada del sábado al domingo. Empieza, si no me equivoco, el sábado, termina el domingo de madrugada, hora por supuesto española o europea, y regresa al Apex de Las Vegas con un evento, como decía al principio del programa, que va a traer, mejor dicho, como pelea principal, una pelea entre Renato Moicano y el escocés Chris Duncan. Una cartelera que como protagonistas a mí se me queda un poquito corta. Creo que estos dos luchadores, pues es verdad que Moicano pues tiene su carisma, tiene su gracia, tiene su personaje. Chris Duncan también es un peleador que va con absolutamente todo, pero a mí se me queda un poquito corta. Y luego cuando entremos en detalle, cuando analice la pelea ya de por sí, pues os daré algún que otro argumento más. Pero ahora veréis que el resto de la cartelera no está del todo mal. Hay peleas muy bien casadas y muy interesantes, como por ejemplo la primera pelea de la noche, que va a ser el enfrentamiento entre el retornado Kai Kamaka III, The Third, el ex peleador de UFC, que vuelve a la compañía y se va a enfrentar a Dakota Hope. Una pelea en la que Kamaka parte como ligero favorito. Kamaka me parece a mí un peleador más completo que Dakota Hope. Dakota Hope es un peleador físico, pero Kai Kamaka creo que tiene ya no solo una capacidad para desenvolverse mejor en todas las áreas de la pelea, sino que sobre todo pues tiene la experiencia de haberse enfrentado a rivales de primer nivel. Y creo que aquí su regreso a la UFC va a salir súper motivado y va a imponerse a Dakota Hope. Un Dakota Hope que ha pasado por LFA, ha pasado también por Fury FC, es un peleador que ha pasado por regionales y nunca se ha enfrentado a nadie como Kai Kamaka. Por lo tanto, para mí, victoria para Kai Kamaka por decisión. Luego tendremos enfrentamiento entre Diane Barbosa y Melissa Gatto. Una pelea, pues, para mí bastante igualada. Una pelea en la que, si me tengo que decantar por alguien, seguramente sea por Dione Barbosa, porque creo que tiene mayor capacidad para derribar y llevar la pelea al suelo y controlar a Melissa Gatto en el suelo. Son dos luchadoras de un nivel bajo, son dos peleadoras que a mí no me convence. Me ha decepcionado bastante Barbosa en sus últimas peleas. Melissa Gatto volvió bastante bien de un parón que tuvo, y aquí me decanto pues ligeramente por Diony Barbosa, porque creo que a pesar de que no tenga un striking muy bueno, en el suelo es mejor. Luego tendremos a Azamat Bekoev, que se va a enfrentar a Tresean Gore. Para mí una pelea muy clara, una pelea en la que me tengo que decantar por el ruso. Creo que va a barrer a Tresean Gore. Tresean Gore es un peleador capaz de lo mejor y de lo peor. A veces nos da buenas actuaciones y en otras parece un amateur. Y el problema es que aquí tiene a Bekoev, que va a venir con ganas de reponerse de esa derrota contra Yusri Belgaroui. Va a complicarse cero, va a derribar a Gore, le va a hacer mucho daño en el suelo, y para mí pues es una victoria de Azamat Bekoev por KO, por ground and pound, primer, segundo asalto. Muy favorito el luchador ruso, que a pesar de esa derrota contra Yusri, pues para mí sigue siendo un peleador a tener muy en cuenta. Luego, Hayley Cowan, la veterana, se va a enfrentar a Alice Pereira, la brasileña. No es familiar de Alex Pereira, la hermana de Alex Pereira, Salín, que no está en la UFC. Y una pelea, pues también complicada. Una pelea muy igualada, una pelea en la que vamos a tener a una striker como Pereira enfrentándose a una luchadora como Cowan. Me decanto por Cowan porque Alice Pereira no me termina de convencer, y creo que Cowan tiene la capacidad para llevar la pelea al suelo y dominar durante muchos minutos a Pereira. Pero pelea muy cerrada y que tampoco me dice mucho. Luego tendremos enfrentamiento entre Darius Flowers y Lando Banata, dos luchadores muy distintos. Lando Banata, por supuesto, mucha más experiencia en la UFC, parte como favorito en esta pelea. Yo creía incluso que estaba retirado. Y Darius Flowers, un peleador que hizo un Contender Series espectacular, fue firmado, no ha conseguido ninguna victoria en la UFC.
no ha conseguido tener realmente una buena pelea. Es un pegador, tiene un buen jiu-jitsu, un jiu-jitsu decente. Aquí es cierto que si conecta sobre Banata, pues seguramente consiga la finalización, porque Banata ahora mismo en estas alturas de su carrera tiene una durabilidad pues muy corta. Pero claro, Banata tiene esa experiencia, tiene esa técnica, tiene esa inteligencia para llevar la pelea donde le venga mejor. Y Darius Flower pues no me dice mucho. Vamos a ver qué tal regresa de este tiempo que ha estado sin pelear. Pero yo me decanto por la experiencia del bueno de Lando Banata, que se ha enfrentado pues en estas últimas peleas pues a luchadores como Mike Grandi, que fue su última victoria, Bobby Green, Mardia Chiese, Yancy Medeiros, Drakkar Klose, Matt Frivola. Es decir, estamos hablando de rivales asentados en la UFC y muy, muy complicados. Luego ya en la siguiente pelea tendremos a Alessandro Costa enfrentándose a Stuart Nicol. Pelea para mí también muy decantada en favor de Costa. Nicol es un striker muy malo, es un luchador con un suelo peligroso, pero arriba es muy malo. Alessandro Costa es un peleador más completo, mucho mejor striker. Se va a aprovechar de esa desventaja que tiene Stuart Nicol arriba en su boxeo, y yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, lo más normal es que veamos una finalización de Alessandro Costa primer, segundo asalto, o una actuación muy dominante de Alessandro Costa, para mí muchísimo mejor peleador que Nicol. En la última pelea de preliminares tendremos a Thomas Pedersen, que se va a medir a Guilherme Pat, el brasileño. Un choque también de estilos, pelea 50-50. Pedersen un wrestler, Guilherme Pat striker. Vamos a ver quién de los dos se impone. Son dos luchadores del peso pesado, pues de un nivel bajo. Yo aquí me decanto por el wrestler, porque si lleva la pelea al suelo, creo que Pedersen le va a hacer mucho daño a Pat. Si se mantiene arriba, va a ser al contrario, pero yo en los pesos pesados me suelo decantar por el que tiene capacidad y ventaja en el derribo, porque luego arriba sí que es cierto que al ser pesos muy grandes, cualquier golpe te puede noquear, venga de un grappler o venga de un boxeador, pero en el suelo al final ahí se puede marcar la diferencia a nivel de cardio, a nivel de minutos de control, y por eso me decanto ligeramente por el norteamericano, por Thomas Pedersen. Luego tendremos a mi querido José Delano enfrentándose a Robert Ruchala, el polaco. José Delano, un peleador que a mí me encanta, uno de mis peleadores favoritos de LFA cuando estaba en LFA, un peleador al que ya dije, o del que ya he dicho muchas veces antes de llegar a la UFC, que tenía nivel para pelear en la UFC, para estar en el top 15 y para ganar a muchos top 15 del peso pluma. Un peleador que es buen striker, buen wrestler, tiene muy buen grappling, tiene buen cardio, experiencia en peleas a 5 asaltos, es inteligente, es muy completo, ha perdido alguna pelea en su carrera, pero es un luchador espectacular. A mí me encanta su striking, me encanta su estilo. Se va a enfrentar a un Robert Ruchala, que es un peleador muy peculiar. A mí no me gusta, pero es incómodo, tiene esa ausencia de estilo que hace peleas incómodas y genera incomodidad en sus rivales, porque a veces si tú escuchas hablar a peleadores profesionales, ya sea en disciplinas como las artes marciales mixtas, boxeo, karate, viene mejor enfrentarse a rivales ordenados que a rivales desordenados, y Robert Ruchala es incómodo por el estilo tan poco ortodoxo que tiene. Yo aquí me decanto por la técnica, me decanto por José Delano. Creo que va a finalizar a Robert Ruchala en el último asalto, o también va a dominar a Robert Ruchala y va a ganar por decisión unánime. Me sorprendería mucho ver a José Delano perder contra Ruchala en este combate. Aún así, pelea interesante. 16-3 Delano, 11-2 el luchador europeo. Luego, otro que regresa, Manolo Cecchini, el italiano, se va a enfrentar a Tommy McMillan. McMillan, un peleador carismático, un peleador que va a ser el gran favorito de esta cartelera, según las casas de apuestas, y una pelea en la que en principio McMillan debería finalizar a Manolo Cecchini. Cuidado con Tommy McMillan, que no tiene buena defensa de striking, que recibe muchísimos golpes. Manolo Cecchini no es tan malo como lo pintan. Sí que es cierto que está en ese nivel que no terminas de saber si realmente merece estar en la UFC o no merece estar en la UFC. Es cierto que peleó contra Morgan Charrier, debutó contra Morgan Charrier, si no me equivoco, en corto aviso, fue finalizado y tiene pues esa segunda pelea asegurada, que es esta.
papeleta importante la de Manolo Zecchini. La verdad que no ha tenido suerte con sus rivales. Pero cuidado que es un peleador con corazón. Es un peleador con corazón. Y si resiste el invite inicial del Invicto Macmillan, puede ponérselo complicado y puede, no sé si protagonizar una victoria, pero sí dar una sorpresa y darle algún sustito a Macmillan, que alguna vez que otra en su carrera pues ha sufrido knockdowns peligrosos por ese estilo tan caótico y por esa ausencia de defensa, ¿no? de striking. Luego tendremos a Ethan Ewing, que se va a enfrentar a Rafael Esteban. Una pelea también muy cerrada. Una pelea para mí 50-50. Una pelea entre dos luchadores muy buenos, muy completos. Esteban invicto, buen grappler, buen striker. A veces pues le falla el cardio en el tercer asalto. Y Ewing, un luchador que pues va a protagonizar su segunda pelea en la UFC. Debutó ganando a Malcolm Wellmaker en su último combate en noviembre de 2025, perdón. Una sorpresa mayúscula esta victoria de Ewing contra Wellmaker. Wellmaker era una de las sensaciones de la UFC. Y un peleador pues peligroso arriba, un peleador con un striking muy, muy duro, un peleador que en el tercer asalto le puede generar muchos problemas a Rafael Esteban. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque yo me decanto por una victoria de Esteban por decisión o por una victoria de Ewing por KO en el tercer asalto. Y luego, con perdón de Tommy Macmillan, llegamos al que sí es el mayor favorito de esta cartelera, el peleador que según las casas de apuestas será más superior a su rival, que es el turco Abdulrahman Yakaev, que se enfrentará a Preston Ribeiro. Cuota 1.05 para Yakaev, favorito absoluto. Segunda pelea de Yakaev en la UFC. Ganó a Rafael Cerqueira por mataleón en su último combate. Rafa Cerqueira ya sabéis que era una excepción, era un bluff, una mentira. Y ahora pues aquí contra Preston Ribeiro lo va a tener, o lo debería tener, un poquito más complicado. Yakaev, un pegador y un finalizador brutal. Prácticamente todos sus combates los acaba en el primer asalto. Aquí debería imponerse a Preston Ribeiro, que es un peleador con muy poca consistencia. Creo que va a ganar por finalización Yakaev, otra vez en el primer asalto, pero me es difícil saber si va a ser por KO o va a ser por sumisión. Pero Yakaev debería conseguir su 9ª victoria profesional y debería sumar otra finalización en su carrera. Pendientes de esta pelea porque Yakaev, cuidado, que es una de las sensaciones del último Contender Series y una de las promesas, por supuesto, de este peso semipesado. Luego, en la penúltima pelea de la noche, tendremos a Tabata Ricci enfrentándose a Virna Jandiroba, ligera favorita Virna Jandiroba, un duelo entre dos luchadoras que se sienten muy cómodas en el suelo, grapplers, dos peleadoras pues con un buen físico, capacidad de derribo, un striking decente, para mí un poquito mejor striker Virna Jandiroba, más física Tabata Ricci, más velocidad Tabata Ricci. Pelea difícil de prever, yo me quedaré con Tabata Ricci porque por edad, por físico, por velocidad creo que se va a imponer a Virna Jandiroba, pero es una pelea muy muy cerrada y a 3 asaltos puede pasar cualquier cosa. Y luego, en la pelea principal, como comentaba, el escocés Chris Duncan se va a enfrentar a Renato Moicano en una pelea también cerrada, en una pelea en la que parte como favorito Chris Duncan. Una pelea en la que no sé qué versión de Moicano veremos. Hemos visto a Moicano, o he visto incluso presencialmente a Moicano darle una paliza a Benoit Saint-Denis, pero también hemos visto a Renato Moicano recibir palizas y prácticamente no hacer nada en sus combates. La última pelea fue una derrota contra Benil Darius, que perdió claramente en verano de 2025. Ahora se enfrenta a Chris Duncan. Creo que no se merece protagonizar un evento principal o una pelea principal, pero bueno, la UFC le ha dado este premio contra Chris Duncan. Hace un emparejamiento bastante carismático, sinceramente, pero creo que Renato Moicano en este estado actualmente pues no merece
pelear en un main event de un Fight Night. Como decía, perdió contra Beneil Dariush, anteriormente perdió contra Islam Makhachev por darse en esa oportunidad que tuvo por el cinturón. Y por parte de Chris Duncan, pues finalización por Anaconda espectacular contra Terence McKinney a finales del año pasado. Ganó a Mateusz Rebecki, ganó a Jordan Bucheny, ganó a Volagioki en París, pelea que pude ver también presencialmente, que fue el mismo evento en el que Moicano se impuso a Benoit Saint-Denis. Está en una racha de 4 triunfos consecutivos y sí se merece, ¿no? Chris Duncan por estilo, por racha, quizás protagonizar este main event, pero Renato Moicano se me queda un poco ahí colgado y no lo sé, no me termina de convencer. Más allá de que sea una pelea que merezca protagonizar un Fight Night, en cuanto a la pelea en sí, a lo puramente deportivo, buena pelea, emparejamiento interesante. Moicano, por supuesto, mejor jiu-jitsero que Chris Duncan. Chris Duncan, un peleador limitado técnicamente, peligroso arriba, peligroso en el suelo, muchísimo corazón, pero es verdad que no es el más rápido, no es el peleador que tiene mejor cardio, no es el peleador con mejor técnica de derribo, mejor grappling. Es peligroso por el cómputo global, por lo que es como luchador, por ese corazón, por esa durabilidad, esa resistencia, pero luego analizas habilidad por habilidad y tampoco es que sea muy, muy destacado. En comparación con ese main event que tuvimos la última semana de Sanya Pfeiffer, pues la verdad que sale bastante mal, ¿no? Bastante mal parado este emparejamiento, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que han decidido los matchmakers. Al final, o seguramente me calle la boca porque sea una gran pelea, que se alargue, que tenga sangre, que tenga alternativas, que los dos vayan al máximo, que no sea aburrida, pero al menos a priori a mí se me queda un poquito corta. El evento en general está bien, me falta alguna pelea espectacular, me gusta ver nombres como Yakaev, me gusta pues ver de vuelta a Kai Kamaka, José Delano, por supuesto. Hay enfrentamientos interesantes, Bekoev también, pero bueno, no es una cartelera que me entusiasme. Por supuesto, la veré en directo, os traeré el análisis en el próximo programa, que será ya en el número 31, este próximo domingo. Y sobre todo, pues nada, despedirme no sin antes daros las gracias por haber estado ahí, por haber dedicado todos estos minutos a escuchar este programa. Cada vez sois más, no sé cómo agradecéroslo, estoy muy contento con el rumbo que está llevando este podcast. No me canso, la verdad, de daros las gracias por escuchar el programa, por dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal. Ya sabéis que todas estas pequeñas acciones ayudan muchísimo. Como decía al principio del programa, también un comentario pues se agradece, que no os dé miedo siempre que queráis comentar algo sobre el programa, sobre alguna pelea, impresiones, propuestas, siempre son bien recibidas. Y nada, nos vemos ya, como comentaba, en el siguiente programa, el número 31. Espero que tengáis una Semana Santa fantástica. Y, por supuesto, como siempre, para cerrar, vivan las artes marciales mixtas.